Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo dicen que andan? Esperemos que todo bien. Esta clase nosotros la vimos por videoconferencia o también lo trabajamos en el cole, presencialmente, pero en esta oportunidad vamos a trabajarlo de una manera distinta, para llegar a absolutamente a todos, por más que no hayan estado en la videoconferencia y no hayan estado en la clase. Lo que vamos a ver hoy es la construcción de la realidad, pero vista desde los cambios que hubieron en los noticieros. Porque el noticiero que conocemos hoy no tenía el mismo formato cuando nació. Y en la clase de hoy vamos a ver cómo es esta evolución, cómo ha ido cambiando la forma de contar la noticia a lo largo de la historia. El neonoticiero, la noticia como espectáculo. Esto nos estaríamos centrando en el noticiero actual. Para entender que este noticiero actual no era igual al de antes, vamos a hacer como un breve resumen en el que entrelazaremos imágenes, algunos que otros audiovisuales para ver estas diferencias. Antes que nada, el informativo televisivo, estructurado como una ficción, no está hecho para informar, sino para distraer. ¿Quién lo dice? Ignacio Ramonet en Como nos venden la moto del año 1996. ¿Por qué elegí esta frase para el comienzo de este apartado que estamos viendo? Porque Ignacio Ramonet ustedes lo van a trabajar para resolver una parte de la entrega número 3. Es un autor francés de la comunicación, y es muy importante que ustedes lean el texto que yo les sugiero, que trata sobre la objetividad o no de los medios masivos de comunicación. Obviamente es una mirada que él tiene crítica hacia la objetividad de los medios, ¿no? Porque él va a plantear que esto no es así, hay mucha cuestión de subjetividad. En este eje, bueno, como les vengo diciendo, nos vamos a centrar en los noticieros. Por eso es que vamos a analizar cómo el noticiero a lo largo de la historia fue cambiando y nos vamos a detener en la espectacularización de las noticias, o como también se lo conoce, neonoticiero, que sería lo más actual. Para eso vamos a hacer un breve repaso de la historia de los noticieros y vamos a analizar justamente esta cuestión de los noticieros de ayer y de hoy. Y acá lo vamos a hacer de una manera distinta. Son las 8 de la noche y muchas familias cambian el canal de televisión para ver uno de los tantos noticieros que se emiten en el horario central. Sin dudas, esta escena, que puede repetirse en muchos de los hogares argentinos, nos habla del lugar que ocupa uno de los géneros televisivos más poderosos socialmente en todo el mundo. Desde sus comienzos, la posibilidad de transmitir imágenes permitió a la televisión acercarnos a los hechos y aumentar la credibilidad de la información. Hay una tendencia a pensar que las imágenes no mienten. Sin embargo, tal como venimos desarrollando, no debemos olvidar que, lejos de ser un espejo, es necesario tener en cuenta que siempre hay un proceso de construcción de la realidad. Los noticieros televisivos no fueron siempre como hoy los conocemos. Las nuevas tecnologías, la interacción con otros medios y la importancia que asume en la actualidad la información hacen que los noticieros actuales cuenten con características estéticas y un funcionamiento distinto al de décadas atrás. Tradicionalmente, la televisión distinguió entre programas informativos y programas de ficción y trató de que la información fuera, sobre todo, fuente de conocimiento sobre la realidad. Sin embargo, en los últimos años, los noticieros decidieron usar los elementos propios del lenguaje ficcional para contar y construir las noticias. En este sentido, la doctora en comunicación Marcela Farré sostiene que hacer un repaso por los modos informativos que recorrieron la pantalla argentina es una gran entrada para poder analizar y reflexionar de qué manera se fue consolidando el género noticiero. Y por eso es que vamos a trabajar sobre la evolución. Los primeros noticieros mostraban las imágenes mientras un locutor relataba la noticia. Es el caso del legendario noticiero cinematográfico Sucesos Argentinos, que se emitió en los cines todos los jueves antes de que comenzara cada función, desde el año 1938 hasta el año 1978. En aquella época había cines en los barrios, no estaban las grandes cines o los grandes complejos cinematográficos que hay hoy, como está en los grandes shopping, sino que en cada barrio había más de una sala de cine en la que la gente iba a pasar varias horas
por muy poca plata y veía varias películas en continuado. Antes de cada función se emitía el noticiero que se estrenaba todos los jueves. Y había una voz en off sobre imágenes que se iban sucediendo en blanco y negro que se contaba lo que había ocurrido. El ir al cine en aquella época era una gran salida, una salida de lujo. Todavía al comienzo no existía la televisión, la radio era otro tipo de medio de comunicación y los diarios tenían casi el poder de la información. Entonces el ir al cine y además contarse las noticias fue todo un gran cambio. Muchos lo denominan al cine el zaguán de moda, iban las parejas, se quedaban ahí, compartían los momentos, es un lugar de socialización. El cine la verdad que cumplió un papel muy importante, sobre todo el cine de barrio, que se había establecido y fue furor entre la década de 1930 y la década de 1950, aproximadamente 1960. Bueno, así que ahora vamos a ver algunas imágenes de sucesos. A punto de cumplir medio siglo de actividad, reúne a sus agentes de todo el país en la tercera convención una importante empresa. La asamblea convocada por Boris Garfunkel e hijos estudia diversos aspectos relacionados con la fabricación y distribución de su línea de artefactos para el confort del hogar. Las demostraciones prácticas realizadas ante los convencionales despiertan gran interés y documentan la multiplicidad de los servicios que prestan los productos. En la planta fabril asistimos a las diversas etapas de elaboración de uno de ellos, la batidora Cometa. Los materiales y el personal especializado aseguran la calidad uniforme del artefacto, a tono con el desarrollo de nuestra industria. Finalmente, un contralor minucioso garantiza la perfecta terminación de la máquina, ya lista para su distribución y para trabajar a batidora batiente. Bueno, volviendo. Como pudimos observar, este tipo de noticiero no contaba con la figura del hoy clásico e infantable conductor o conductora, sino que la información era relatada por un locutor con una voz en off. Es decir, que comentaba lo que se veía en las imágenes, como estoy haciendo yo en este momento, sin estar presente, sin que se lo viera. Por eso es que utilicé este recurso en esta clase, ¿no? Bueno, en la clase de hoy, incluso estas cosas que estamos viendo ustedes, lo vamos a profundizar en el juego que hicimos en Kahoot acerca de la evolución de los noticieros, en el que tienen que elegir distintas respuestas, como un multiple choice, pero lúdicamente, a partir de lo que observamos. Van a ver ejemplos de videos, van a ver imágenes, y ustedes tendrán que elegir la opción correcta a la pregunta que se les realiza. Así que todo lo que estamos viendo en esta clase a ustedes les sirve para poder volcarlo ahí, luego poder hacer una tarea que les voy a dar para ir trabajando estos cambios en la forma de presentar las noticias. Así que bueno, este modelo de noticieros que presentaba Sucesos Argentinos, que es una especie de montaje de imágenes con una voz en off detrás que contaba lo que se veía. El semiólogo argentino Eliseo Verón, que nosotros lo trabajamos en esta unidad número 3 en cuanto al sentido discursivo y demás, dice que el formato de Sucesos Argentinos está muy cerca de lo que se conoce como un documental. El cambio se produce a partir del momento en que aparece el conductor en la pantalla mirando a los espectadores. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, esto ocurre en nuestro país con el noticiero de Canal 11, que se llamaba El Repórter Eso. ¿Por qué El Repórter Eso? Eso era una estación de servicio como Shell, YPF, etcétera, que auspiciaba este noticiero, y por eso El Repórter Eso. ¿Quién lo conducía? Un tal Armando Repetto. Por eso es que nosotros ahora vamos a ver un homenaje que Telefe Noticias hizo cuando fallece el conductor Armando Repetto, reconocido en el noticiero que había sido tradicional en Canal 11, cuando todavía era estatal, y lo que se van a ver es una sucesión de imágenes de cómo era Armando Repetto conduciendo las noticias por aquel entonces. Bueno, pasemos a verlo. Continuamos reviviendo hechos que fueron noticia, en nuestro caso, en la primera edición de El Repórter, el 11 de marzo
de 1963. Y estas son algunas de las notas que integraron esa primera puesta en el aire. Barreras automáticas fueron instaladas por el ferrocarril General Belgrano. El nuevo sistema de señalización reemplazará a las actuales barreras comandadas desde cabina. La barrera automática está ubicada en las avenidas Udaondo y Sarmiento de la línea Retiro Boulogne-sur-Mer. Bajo el lema "Las líneas blancas son su calle en la calle", se inició la campaña de educación del peatón encarada por la Intendencia Municipal a cargo del arquitecto Alberto Previs. La campaña de alcance nacional se debe prolongar hasta el 1 de abril próximo y quien no respete la medida deberá pagar una multa de 20 pesos. La resolución en vigencia data del año 1948 y en ella se determinaban perfectamente las zonas de tránsito peatonal. Señoras, señores, muchas gracias. Hacemos a verlo. Bueno, volvemos. Si bien, como pudimos observar, el conductor ahora sí aparece en la pantalla, la principal función que tiene está limitada a leer solo las noticias al aire. Las lee, de hecho tiene el papel en la mano y así se establecía la forma de informar sobre los hechos que habían ocurrido. El gran cambio se da cuando aparece y nace el noticiero de Canal 13, que sigue hoy al aire, obviamente que ha ido cambiando, pero nace en el año 1966, Telenoche, con la conducción de dos personas, en este caso al comienzo dos hombres, Andrés Perciavale y Tomás Eloy Martínez. Luego, al poco tiempo, nace la primer pareja, que eran pareja también en la vida real, o Mónica Kindenberg y César Massetti, que hoy están retirados de los medios, viven en San Pedro, cosechan mandarinas, tienen campos y se dedican a cosas totalmente distintas, pero Mónica y César sería la pareja emblemática, pareja en la vida real, que conduciera Telenoche a partir de la década del 70 hasta comienzos de los 2000. Y acá podemos ver en las imágenes que ahora les voy a mostrar que es un caso muy especial en el que se incorporan nuevas funciones y sentidos que le otorgan al noticiero, es decir, que el género noticiero cambia a partir de la incorporación de esto según el punto de vista de Liceo Verón, que es el autor que nos estamos basando para trabajar sobre esto. Veamos las imágenes de Telenoche. Señores, esto es Telenoche. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron por aquí los actos de la independencia? Sí, ya nos contaron. Magnífico. Como en todo el país. Por eso nosotros les vamos a mostrar cómo estuvo Buenos Aires. A Buenos Aires del sesquicentenario. También verán cómo se integró el gobierno nacional. Y verán y oirán al presidente Onganía en su mensaje a las Fuerzas Armadas. Y algo especial. Todo el país presente en Palermo para la más fabulosa de las exposiciones organizadas en 100 años por la sociedad rural. Y conocerán todo sobre un gran ídolo, como es, qué piensa de él su familia, su casamiento. Le vamos a dar una pauta. Canta. Santiago querido. ¿Suficiente, Mónica? Muy bien. Ahora, lo que vimos es que de un locutor que leía las noticias, como pasaba con Armando Repeto, en el Reportereso, por eso me trabé, Reportereso y Repeto, y bueno, me trabé, no importa, seguimos. De un locutor que leía las noticias, se pasó a una dupla de conductores que presentan y comentan la información. Fíjense en el cambio, ¿no? Porque acá está, por ejemplo, la vimos ahí a Mónica que se puso hasta a cantar una canción en cuanto a Santiago, querido. Es decir, que hacía más una relación distinta con el televidente, con el espectador. Ya las noticias no eran cubiertas por medio de informes enlatados, es decir, producidos anteriormente y videos un poco más como pesados desde la lógica actual, sino que comenzaron a tener lugar móviles en vivo, en el lugar de los hechos, generando una instantaneidad en la información. Los presentadores, como les dije, más identificados, más representativos de Telenoche fueron Mónica Kindenberg y César Massetti, que trabajaron desde el año 1971 hasta el año 2003. Fíjense la cantidad de años que estuvieron. El Telenoche que vemos hoy es muy distinto porque entra en una lógica televisiva distinta, que es la lógica de la neotelevisión, que lo vamos a ver en un ratito. Pero hasta acá vimos toda esta cuestión de cómo los noticieros fueron cambiando y fueron evolucionando
hasta la década del 60, 70, ¿no? Porque podemos ubicar a la pareja masculina y femenina a comienzo de los 70 hasta el año 2003. Bueno, hasta aquí esta parte. En un ratito continuamos con lo que es la neotelevisión y vamos a jugar.